Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, es, sin discusión, el profeta más famoso y productivo de la historia. Se estima que cerca de 2/3 de sus predicciones ya se cumplieron. A Nostradamus se le atribuye la predicción de acontecimientos como el gran incendio de Londres, el ascenso al poder de Hitler, el bombardeo atómico de Japón. La lista no tiene fin. Sus predicciones mejor conocidas proceden de una obra maestra, un libro sencillamente titulado Las Profecías, su primera edición de 1555, pero en los años posteriores se publicaron reediciones con material añadido. En su libro, Nostradamus escribe sobre el fin del mundo solo una vez, en una carta privada que hace las veces de prefacio. Nostradamus le escribe a su hijo César a modo de horrenda advertencia de lo que él denomina la conflagración universal, es decir, el fin del mundo. Dice, la espada de la muerte se aproxima. Pasa a describir catástrofes que acabarán con el planeta como pestes y una guerra horrible como nunca la hemos visto. Y termina con esta ominosa línea. El Señor dirá, por lo tanto aplastaré y destruiré, y no tendré misericordia. La carta nunca especifica cuándo ocurrirá nada de eso, pero en el prefacio él indica que las profecías en su libro se extienden del año 1555 al año 3797, así que se puede asumir que, según él, ese año acabará el mundo. Como las de Nostradamus, hubo otra profecía que nos tuvo en alerta, porque esta desató el pánico mundial. ¿Recuerdan el 2012? Yo sí, parecía que el mundo entero se había vuelto loco. Aparecieron libros, películas, documentales que afirmaban que ese iba a ser el año en el que el mundo terminaba. Y todo comenzó gracias a una reliquia de las antiguas ruinas de Quiriguá, en el este de Guatemala. Hay evidencia arqueológica de que los mayas habitaron Quiriguá como mínimo desde el 350 a.C. Durante el apogeo de la ciudad, por el 750 después de Cristo, 2.000 personas vivían allí. Era un pequeño poblado, pero era importante en el mundo mesoamericano oriental. Quiriguá fue descubierta en 1798 por los propietarios de la hacienda donde están las ruinas. El primer europeo en ver Quiriguá fue el arquitecto inglés Frederick Catherwood en 1840. Desde entonces se han hecho numerosas excavaciones y estudios. Aunque la evidencia es algo escasa, hay una serie de grandes losas con intrincados grabados en la piedra, conocidas como estelas. Las estelas fueron erigidas por gobernantes que querían transmitir sus historias, hacer declaraciones políticas o celebrar victorias, y son enormes, la más grande de más de 10 metros. Están repletas de imágenes, así que como textos mayas, es una especie de escritura jeroglífica que se usó durante 2000 años hasta la conquista española en los siglos XVI y XVII. Pero una en particular, según muchos, predice el fin del mundo. La estela C es un pilar de arenisca roja de 4 metros de altura. Tiene una inscripción jeroglífica que relata la historia de la creación maya e incluye un complejo registro del tiempo, con fechas de lo que se conoce como el calendario maya. Los mayas eran expertos en matemáticas, ingeniería y astronomía, lo que les permitió desarrollar uno de los calendarios más precisos en ser creados por una sociedad antigua. Y no es solo su precisión lo que se roba la atención de la gente. Lo más interesante es que el calendario parece tener una fecha de inicio y una fecha de fin. Tallada en 5 bloques, la estela C muestra la fecha en la que, según los mayas, el mundo fue creado. Cada uno de los 5 bloques representa una medida individual de tiempo. En ellos los puntos son unos, las líneas son 5, las imágenes de caracoles o flores son ceros, y de acuerdo con la estela C, la fecha de la creación del mundo es 13 Bactún, 0 Catún, 0 Tún, 0 Huinal y 0 Kin. ¿Cómo trasladamos eso al calendario gregoriano? Bueno, si sumamos los números, según los mayas, su mundo comenzó el 4 de agosto de 3114 a.C. Para contextualizar,
Eso sugiere que la civilización maya precede a la pirámide egipcia más antigua conocida en unos 500 años. Pero, ¿qué hay de la fecha del fin del mundo? De acuerdo con los cálculos de este calendario, sería el 21 de diciembre del 2012. Aunque el calendario indicaba cuándo iba a terminar el mundo, no decía cómo, así que los investigadores comenzaron a especular. En 1966, Michael Coe publicó un libro titulado Los Mayas. En ese libro, Coe decía que al final del calendario de cuenta larga, nuestro universo actual sería aniquilado. Cuando se corrió la voz sobre la profecía maya, la gente comenzó a plantearse diversos escenarios de fin de mundo que iban de lo lógico, como un desastre nuclear o una erupción solar, o lo descabellado, como se invertirían los polos magnéticos o que la Tierra colisionaba con un planeta mítico llamado Nibiru. Y a medida que se acercaba el 21 de diciembre del 2012, surgía un frenesí mediático. Había encuestas que indicaban que hasta 10% de la población en 21 países creía que el fin del mundo era inminente. La NASA creó inclusive una página web informativa para ayudar a controlar la histeria colectiva. Y la agencia tuvo que lidiar con decenas de miles de consultas. Hubo personas preguntando si debían suicidarse o acabar con la vida de sus hijos. La gente perdió la cabeza porque nadie sabía qué iba a suceder, pero sí que sería terrible. Afortunadamente, con el amanecer del 22 de diciembre, se acabó el alboroto y todos pudimos notar que el mundo no había terminado. Muchos suspiraron aliviados y otros dijeron que los mayas no sabían de qué estaban hablando y que toda esa histeria fue por nada. Pero, ¿qué tal si ese primer cálculo no era correcto? Recordemos que para su época los mayas eran muy avanzados en cuestiones de ciencia. ¿Era posible que el fin del mundo que predijo la Estela C fuera real, pero no cuando pensamos? En el año 2018, un investigador independiente de nombre Lauren Jeffries decidió recalcular la fecha. Jeffries señaló que, aunque cada tun tiene 360 días, los mayas sabían que el año solar era unos días más largo, según ellos, de 364, no 365, un error mínimo, la verdad. El problema aquí fue que, cuando se calculó todo esto, nosotros no recordamos añadir esos 4 o 5 días, y Jeffries explicó que la fecha del fin del mundo es 75 años después, es decir, en el año 2087.